Esta historia no le va a gustar a mucha gente, de hecho la va a enfurecer. Es una historia de guerras, de saqueos, de violencia, de robo, de prepotencia y de muchas cosas más que se esconden a través de lo que nos han contado. Esta investigación no les va a gustar a muchos, de hecho los va a enfurecer. Es una clase maestra con el abogado Guillermo Hamdan y vas a ver tú, va usted a ver las cosas que nos va a decir. Soy Roberto Lamadrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Muchas gracias a todo el equipo de Detrás de la Razón, muchas gracias por el apoyo que hemos tenido del público, obviamente, en estos últimos días, en estas 2 semanas de cobertura en la guerra Israel-Gaza, donde YouTube pues nos ha censurado muchísimo los videos y la gente pues ha protestado, repartiendo el link, manifestando sus preocupaciones en los comentarios, incluso enviándole cartas emails a YouTube para que dejen en paz este espacio. Muchísimas gracias a todos ustedes y está con nosotros Guillermo Hamdan. Guillermo, es un placer escucharte y sobre todo en este tema que nos llamaste por teléfono, por WhatsApp, que ya es más moderno, y nos dijiste: lo que he investigado y lo que tengo es como una caja de Pandora y pues estamos deseosos de escuchar tu conferencia, la entrevista que te hacemos aquí, pero sobre todo esta clase maestra que nos das siempre con tus investigaciones, que me parecen muy oportunas y que nos parecen muy claras. Ojo, hay mucha gente que puede no estar de acuerdo con lo que dices, pero hay muchísima gente que sí está de acuerdo con lo que dices, y de eso se trata, de que en el desacuerdo y en el acuerdo, estos destellos de conocimiento produzcan más conciencia, porque la verdad es una búsqueda eterna, y el querer imponer la razón, pues eso, porque luego hay gente ahí que dice pero lo que te agradecemos muchísimo es que con todas tus investigaciones, como muchos otros analistas, pues incrementan la conciencia humana, que de eso se trata. Guillermo, un placer recibirte y adelante, te escuchamos con mucha atención. Esta historia de saqueos, esta investigación de robos y de prepotencia, ¿cómo la defines? ¿Con qué bandera le ponemos el nombre? No lo quise decir para que tú seas el que nos los digas, por favor. Adelante, Guillermo. Perfecto, Roberto. Antes que nada, muchísimo gusto en saludarte, a ti y a tu público. Antes de entrar al tema de la historia de Estados Unidos, voy a hacer 2 acotaciones. La primera acotación es en el sentido de que básicamente tenemos por un lado el capitalismo y por el otro lado el comunismo. El capitalismo es el sistema que ha generado riqueza sin lugar a dudas, pero también ha generado una desigualdad y una injusticia social pocas veces apreciada. En cuanto al comunismo, es muy importante que se diga que se trata de establecer una justicia social, pero no hay sistema
político que ha generado más miseria que el propio comunismo. Entonces, dicho esto, también tendría que decir que no me voy a referir aquí al pueblo norteamericano, me voy a referir al gobierno norteamericano. Esto es sumamente importante y trascendente. Vamos a empezar a mencionar que curiosamente el, uh, el, uh, el gobierno norteamericano resulta ser que es de los pocos pueblos en el mundo que llegó a la civilización sin pasar por la cultura. Es una situación tremenda la que es la historia de Estados Unidos. Voy a tratar de ser lo más objetivo posible y empiezo a narrar lo siguiente. Creo que Estados Unidos es el pueblo que tiene un Alzheimer aparejado a su historia. Se les olvida absolutamente todo lo que ha pasado y todo lo que han hecho. Y es una mezcla entre el Alzheimer y yo creo que una enfermedad de demencia, porque lo que le han hecho al mundo entero, prácticamente hablando, pues es una historia impresionante. Y vamos a empezar. Resulta ser que en cuanto a las tierras originarias, pues les pertenecían a los indios. Nada más que pues llegaron las famosas 13 colonias y fueron día a día desechando y aislando cada vez más a las tribus. En aquel entonces había muchísimas tribus, se llegaron a contar cerca de 5 millones de indígenas, pero resulta ser que hoy día debe de estar sobre 300,000 más o menos. Entonces creo que el primer genocidio está absolutamente claro. Resulta ser que en los primeros años firmaron un promedio de 370 tratados con las tribus indígenas, que eran los Cherokees, los Sioux y todos aquellos, los apaches y toda esta situación. De esos 370 convenios que firmaron, nunca respetaron uno solo. De ahí es donde vienen en las tierras más inhóspitas de Estados Unidos las famosas reservas indígenas. Cuando llegaron los primeros migrantes de las 13 colonias, pues realmente hablando, los indígenas, los indios, no sabían ni entendían el concepto de compraventa, ni entendían ningún otro concepto de propiedad. Entonces, por ejemplo, les compraron en $24 todo Manhattan, lo que prácticamente es Nueva York. Hoy, pues simple y sencillamente, hablando, eso debe de costar mucho más de 24 billones de dólares. Entonces, esto lo único que te voy comentando es, pues, es la historia de lo que ha sucedido. En el año de 1763 se había llegado a un convenio en que esas 13 colonias, perdón, con el rey Jorge, no iban a pasar más allá de los Apalaches, pero resulta ser que llegaron ya con la independencia y dijeron, bueno, es que eso se firmó con el rey de Inglaterra, nosotros simple y sencillamente no vamos a respetar el límite de los Apalaches. Y de tal manera que Estados Unidos inició así su plan de expansión. Y entonces tenemos que evidentemente entraron al asunto de la Luisiana, que esto fue con el Tratado de San Ildefonso, que ahorita lo vamos a comentar, y también en el año de 1800 el asunto de Florida. Cabe hacer notar que este Tratado de San Ildefonso, los franceses les vendieron a los españoles, pero los españoles le regresaron a los franceses esas tierras, pero sujeto a la condición de que por ningún motivo se los iban a ceder o trasladar el dominio a los Estados Unidos.
Y esto en razón a que políticamente pues querían los españoles establecer un lineamiento para que no pudieran apoderarse posteriormente de los territorios españoles. Sin embargo, los franceses, desoyendo esta situación e incumpliendo sus tratados internacionales, les vendieron a los norteamericanos y bueno, la realidad es que los más grandes afectados por ese incumplimiento al tratado de San Ildefonso, pues fuimos los mexicanos en la famosa guerra del 46-48, donde perdimos mediante una intervención militar la mitad de nuestro territorio, a lo cual me referiré posteriormente. En el año de 1818, fíjate qué curioso, mi querido Roberto, resulta ser que los estadounidenses se quedaron con Oregón. Pero ¿cómo y por qué se quedaron con Oregón? Resulta ser que aducen que la población de Oregón, que eran rusos, dijeron que se querían pertenecer al gobierno estadounidense. Y pues esto es muy importante porque habremos de recordar que Crimea fue adjudicado a los rusos en atención a que se aduce a que ellos mismos estaban pidiendo en más de un 90% de la población pertenecer al gobierno ruso. Entonces, vuelvo a lo mismo, pues es una doble moral, una doble declaración, todo depende de quién es el que la provoca. En el año de 1798 a 1845 y posteriormente del 51 al 1898, los estadounidenses afectaron a Francia, a Trípoli, a España, Argel, Sumatra, Fiji, China, Turquía, Argentina, Nicaragua, Japón, Uruguay, Colombia, Hawái, Perú, Brasil, Egipto y Cuba. Nada más en aproximadamente 100 años. Posteriormente, en el siglo XIX, está documentado que han invadido en golpes de Estado a más de 43 países. Y con esto toman en consideración que esto es debido, entre otras cosas, al nefasto destino manifiesto que siempre lo han enarbolado como razón teleológica de su poderío y de sus invasiones. Habrá que mencionar que aquí aparece Roosevelt, Teodoro Roosevelt, que lo consideran el malo, porque luego hubo un Roosevelt que fue un agente que atendió mucho las aspiraciones principalmente de los presidentes y los primeros ministros de América. Pero curiosamente, este Teodoro Roosevelt, que era aquel famoso cazador de osos y todo esto, curiosamente le dieron el Nobel de la Paz. Es decir, aquí es increíble que Henry Kissinger y que Obama hayan recibido también los premios Nobel de la Paz cuando está acreditado totalmente el aspecto maléfico de estos trío de señores que han causado muchísimos daños a la humanidad. Viene el asunto del Maine, mediante el cual los norteamericanos crean, entre otras cosas, una bandera falsa y entonces hacen explotar el famoso barco Maine que estaba en Cuba y sobre ese pretexto es que finalmente hablando los estadounidenses le quitan a los españoles la isla de Cuba. Primer asunto de falsa bandera. Posteriormente, pues viene también dentro de esta época el asunto del Canal de Panamá, que Panamá era, hasta donde tengo entendido, una provincia de Colombia. Entonces eran territorio de Colombia, pero como los estadounidenses necesitaban crear precisamente un canal, pues idearon todo
para apoderarse de las tierras y es sabido que duraron con esa concesión un promedio de 100 años. También habrá que mencionar que en este contexto viene el año de 1913. Este año es importantísimo y fundamental porque resulta ser que en este año se crea la Reserva Federal en la isla de Jekyll. En este caso habrá que mencionar pues simplemente que se va vislumbrando el grupo de poder, lo que se denomina hoy día como el Deep State, el Estado profundo, donde se quedan una empresa que es la Reserva Federal, que es una empresa privada, no es pública de ninguna manera, y se quedan básicamente con el gran negocio de fabricar y hacer dólares. Ese es el negocio de esa empresa. Repito, una empresa privada. Hacer dólares. En un principio tenían ellos la obligación de tener un respaldo en oro. En el año de 1971, Richard Nixon quita la necesidad y la obligación de sustentar los dólares con el oro respectivo, porque antes era el back gold, lo que se llama el respaldo en oro. Y entonces pues resulta ser, y este es un parámetro importantísimo para la historia de la humanidad, que la Reserva Federal nunca ha estado auditada. Es decir, nadie sabe realmente cuántos dólares han impresos y han distribuido en el mundo. Y vamos a hablar después del Plan Marshall, después de hablar de la guerra del 45. Viene el año de 1917. En este año está totalmente acreditado y hay un libro extraordinario de un mexicano absolutamente prohibido en más de 70 ediciones de su libro que se llama Derrota Mundial, donde en una manera por demás pormenorizada acredita que el golpe de los zares fue un golpe instrumentado por la extrema derecha de Estados Unidos y por la extrema izquierda de los bolcheviques. Curiosamente, pues eran judíos los que estaban en ambos lados de la ecuación. Y cabe hacer notar que al día de hoy, según algunos estudiosos, ese dinero que le robaron a los zares fue utilizado para ponerlos dentro de los activos los activos de la Reserva Federal. Hoy día esa fortuna asciende a más de 50,000 millones de dólares. Entonces, esto es la caída de los zares. En el año de 1914-1918 aparece otra situación del famoso Lusitania, que era el barco que los alemanes habían advertido que iban a hundir a todos aquellos barcos que transportarían armamento y municiones hacia Europa. Dicho y hecho, pues el barco fue hundido y recientemente se ha acreditado que en una forma por demás veraz se acredita que efectivamente existían en ese barco, en las bodegas de ese barco, pues municiones y armamento en contra de los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Aquí, pues evidentemente hablando, quien sale fortalecido de la Segunda Guerra Mundial en forma sin duda alguna, pues fueron los Estados Unidos. Pero cabe hacer mención a que si el 2 de mayo de 1945 las primeras ejército que llega a Alemania y que vence a los alemanes fueron los rusos. Claro que nosotros tenemos las ideas de Hollywood en donde los libertadores, según esto, fueron los norteamericanos y fueron los franceses. Otra más de las famosas mentiras de la historia. Es decir, la historia ha estado plagada de mentiras durante muchísimo tiempo.
En el año de 1947, perdón, en el año de 1945 se tiran las bombas de Hiroshima y Nagasaki. ¿Esto por qué es importante? Porque solamente en la historia de la humanidad ha habido una nación que ha arrojado armas nucleares. Y esas armas nucleares las arrojó Estados Unidos. Y no es con el pretexto de que tenían que parar a los japoneses porque realmente hablando estaban ya perdidos. Curiosamente, y lo leí recientemente, resulta ser que el tema de Hiroshima y Nagasaki es porque eran las ciudades en donde existían mayor grupo de cristianos. O sea, sería muy interesante estar investigando en ese sentido, porque vemos que hay ahorita pues un combate muy fuerte en contra de los cristianos y los católicos. Ya reiteraremos un poco más tarde esta situación. En el año de 1947 se crea la CIA, que básicamente es para atender las relaciones de espionaje en forma externa a los Estados Unidos, y el FBI, que es para las cuestiones domésticas. En el año de 1948, prácticamente al terminar la guerra, Patton y Churchill decían que debían de irse de una vez en contra de los rusos, en contra de Stalin, porque tarde o temprano, y a esto vale la pena considerar lo que escribió en el año de 1875 Alexander de Tocqueville, donde dice que finalmente hablando va a haber dos potencias que van a tarde o temprano a estar batallando por la hegemonía mundial, que es Estados Unidos y Rusia. Repito, Alexander de Tocqueville en el año de 1875. En el año de 1900, posteriores al 48, se crea el denominado Plan Marshall. Esto es muy importante porque la Europa estaba totalmente devastada y en este año, a través del Plan Marshall, realmente hablando se reconstruye Europa en menos de 10 años. Pero dentro de todo el Plan Marshall se impone de alguna manera la obligación a que todas las reservas internacionales que guardan las naciones deberían de estar en dólares, y aparte de que todas las transacciones se deberían de hacer principalmente en dólares americanos. Y también el tema de la venta del petróleo, de los barriles de petróleo, también se hiciera en dólares americanos, lo cual pues empodera a los Estados Unidos de una manera sumamente poderosa, porque pues tú nada más imagínate que todas las operaciones internacionales se hacían en dólares. Esto, con el plazo del tiempo, con el transcurrir del tiempo, pues evidentemente hubo ya muchísimos países en donde dijeron, no, pues esto no estamos de acuerdo y vamos a tratar de poner nuestra moneda o vamos a tratar de hacer nuevas monedas, que ese es el asunto de los BRICS, que posteriormente lo vamos a tratar. Pero también hay que considerar que muchos países, concretamente el caso de Gaddafi en Libia, lo que pretendían era hacer una moneda. Esto, de alguna manera, lo mencionó en la Organización de las Naciones Unidas y fue lo que eventualmente provocó alguna situación. En el año de 1949, para la desgracia de la humanidad, se crea la OTAN, que hoy tiene cerca de más de 600 bases militares en más de 100 países. Sería importante, pero evidentemente nos tendríamos que dedicar un poco más a esto, para poder leer y entender en todos los países en donde hay bases militares de Estados Unidos. Acabo de estudiar en el sentido de que China tiene y está poniendo una base militar
en el sur perdón, en el norte de África, sur de la península arábiga, y entonces es la única nación, en contrario a los Estados Unidos, que va a tener bases militares fuera de China. Pero esto es muy importante porque hay un escritor que merece todos mis respetos y consideración, que escribe prensa alternativa, que es Thierry Meisen. Y este señor, Thierry Meisen, es el primero que escribió un libro que se llama La genial impostura, que trata del tema del 9/11. Este señor, Thierry Meisen, es muy importante que la gente pueda atender a todo lo que es información que no compagina con la doctrina o el adoctrinamiento que se produce a través del 80% del control de todos los medios de comunicación a nivel mundial que le corresponden al grupo del Estado Profundo vía BlackRock y vía Vanguard. Entonces, por eso es que es tan difícil que la humanidad se entere de tantas cosas, porque hay una censura tremenda, como nunca antes la había existido. Entonces, y parece ser que va increciendo. Esto significa que cada día hay más y más censura. Ahora estamos viendo recientemente que hablar a favor de los palestinos en algunas naciones está considerado como delito. Nada más imagínate, perdón, es la Red Voltaire, es la de Thierry Meisen. Y lo menciono porque dentro de esta Red Voltaire hay un italiano, Mario Alducci, bueno, no recuerdo el nombre, donde concretamente siempre se ha manifestado en el sentido de decir, pues, ¿en dónde tenemos la cabeza los italianos para poder recibir y aceptar estas bases militares norteamericanas en donde, sin lugar a dudas, existen armas nucleares? Yo me pregunto, ¿sabrán los italianos, o por lo menos la mayoría de los italianos, los españoles, los franceses, los alemanes y todos aquellos en donde existan bases militares norteamericanas, saben que dentro de estas bases norteamericanas existen armas nucleares que deberían de alguna manera proscribirse, porque bien cabe hacer mención a que en el año de 1967 hasta 1972 en México hicimos un tratado que se llamó el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Y por eso, y gracias a Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz, ese muy merecidamente otorgado, resulta ser que mediante este tratado, el famoso Tratado de Tlatelolco, y gracias a ello es que en América Latina no tenemos armas nucleares. Y esto pues nos conlleva a una sana petición en el sentido de que realmente hablando debemos de proscribir el almacenamiento, el estudio de esas armas nucleares, porque lo que único que pueden generar pues es un atentado contra la humanidad. Hoy tenemos países como Rusia que tiene más de 4,000 armas atómicas y ahora pues ante esta situación tremenda que está sucediendo entre el asunto de Israel y Palestina, pues nada más imagínate que bajo mi pues humilde consideración tenemos dos grupos que ojalá y no se lleguen a enfrentar, porque por un lado está el tema de Estados Unidos, Inglaterra, Israel, pero por el otro lado tenemos a Norcorea, a Pakistán, a Irán, a Turquía, ojalá no se le sumen los rusos y los chinos, aunque lo veo cada día más complicado, pero con esto lo que te quiero decir es que imagínate qué panorama se le está presentando a la humanidad cuando
estas personas, que curiosamente son los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, todos, todos son detentadores y poseedores de armamento nuclear. Entonces, no está nada fácil ni sencilla para la humanidad permanecer ajenos y no angustiados ante esta situación, porque realmente hablando, y espero que esto no suceda jamás, no exista algún loco que por intención o por descuido libre un armamento nuclear, porque pues la Cuarta Guerra Mundial será a pedradas, ¿no? Entonces, esto es un llamamiento de, si lo quieren ver, de un simple ciudadano en donde, pues, estudioso y angustiado, preocupado por la situación actual, que parece ser que hay un desbordamiento total de ideas sanas, pues no vayamos nosotros a tener una situación mundial de la que nos vamos a repetir eternamente. Siguiendo con un poquito de historia, mi querido Roberto, y no creo llevarme mucho tiempo, tenemos en el año de 1950 el asunto Maddox, del famoso Maddox en Corea, que fue un asunto en donde también lo hundieron para precisamente entrar en combate en Corea. 1953, la tremenda situación que se dio en Vietnam. Y de ahí nos vamos a pasar 10 años después con el asesinato increíble, el más grande magnicidio, a mi manera de observar, que fue en el año del 63 con John F. Kennedy, que realmente hablando, después del descalabro de la CIA de la Bahía de Cochinos, y que pues es notorio que los de la CIA no querían a los Kennedy, ni a uno ni al otro, resulta ser que entendemos que matan al presidente Kennedy, pero el Estado profundo no contó que había un señor en la loma que estaba sacando un video, que es el famoso video de Zapruder, donde claramente se ve que primero Kennedy se inclina y posteriormente de lo que se denomina el greasing oil le viene un disparo al presidente Kennedy que le pega de este lado y por eso es que se hace para atrás y por eso Jacqueline Kennedy, pues en un momento de desesperación, acude a la cajuela, no al cofre, sino a la cajuela, y ahí viene toda la teoría de la bala mágica, todo el tema de Lee Harvey Oswald, viene el asunto de la comisión Warren, que curiosamente vale la pena considerar que esta comisión siempre ha sustentado de que se trató de un asesino solitario. Pero el gobierno, el pueblo norteamericano, realmente hablando, en un 70-80% no cree en la versión oficial. Es muy importante que Gerald Ford, que fue el presidente de la comisión Warren, los que fueron sus vicepresidentes, por así decirlo, o sus secretarios, fueron Dick Cheney y fue Donald Rumsfeld, dos personas con absoluta peligrosidad para el mundo. Uno de ellos los dos fueron secretarios de la defensa con los Bush, y Donald Rumsfeld fue quien le entregó las armas de destrucción masiva a Saddam Hussein. Entonces, pues con esto es más que suficiente que nosotros tengamos que decir pues la peligrosidad de estas gentes que evidentemente le corresponden al Estado profundo. Entonces aparece el año de 1978, donde Carter, esto es muy importante, reconoce una sola China. Con esto quiero manifestar que el gobierno norteamericano había firmado con los chinos que se reconocía todo el tema de Chiang Kai-shek y Mao, el asunto de Taiwán, y que Taiwán, según la consideración en aquel entonces del gobierno norteamericano, siempre había reconocido que Taiwán
le correspondía a una sola China, que le corresponde a la China continental. Entonces, Estados Unidos, para variar, a veces respetan cuando les conviene, respetan los tratados y a veces pues no respetan los tratados, como hemos estado mencionando constantemente, ¿no? Y no hago mención al tema de que, bueno, solo al final voy a hacer mención a lo que sucedió a, a mi México, a mi patria, en relación a los Estados Unidos, que en el año primero, en el 36, crean una revolución y nos arrebatan Texas, que era el norte de Coahuila, y posteriormente, en el año de 1946, 1948, mediante una intervención militar no provocada por nosotros, resulta ser que finalmente nos quitan mediante el tratado vilipendioso e injusto, ilegal del Tratado de Guadalupe Hidalgo, nos quitan más de la mitad del territorio. Así es que pues ese es un tema que me apasiona en todo sentido. Llevo 30 años estudiando ese tema, tengo más de 11, 12 volúmenes explicando esta situación, que es básicamente la presentación de la demanda que algún día espero que algún presidente de México la pueda presentar en la Corte Internacional y que bajo un estricto sentido jurídico, si bien es cierto que no es dable que nos regresen los territorios, pero pues cuando menos que nos compensen pues todo aquello que un suelo y un subsuelo que legalmente hablando nos pertenece a los mexicanos y que somos realmente la palestinización de los Estados Unidos. Y voy a entrar tiempo después con el tema de Palestina. En el año de 1989 se deshace con Ronald Reagan y Margaret Thatcher, con la intervención de ellos, el muro de Berlín y pues debe de empezar a no hacerse mención a la Guerra Fría, porque realmente hablando, esa fue la significación monumental de que hasta ahí debió de haber llegado la Guerra Fría. Sin embargo, en el año de 1991 hay una destrucción de la Unión de Repúblicas de Socialistas Soviéticas y parece entonces, pues realmente hablando, pues si ya estaba muchísimas extensiones de terreno y países desarticulados de la URSS, pues realmente hablando, ¿para qué mediante la OTAN seguir agrediendo y poniendo bases militares cada vez y cada año más cerca y más cerca y más cerca de Rusia, al grado tal de que finalmente hablando, pues el señor Putin dice, ¿cómo es posible que quieran ustedes poner a 7 minutos de Moscú misiles balísticos cuando ustedes, en ese mismo orden de ideas, en 1963, no autorizaron a que Nikita Khrushchev pudiera y dejara los misiles en Cuba? Pues así como ustedes aducen razones de seguridad, yo también, dice Putin, aduzco razonamiento de seguridad, porque pues no voy a permitir que a escasos 7 minutos de Moscú pongan ustedes esos misiles, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo, siempre dentro de un lineamiento, dentro de un mismo orden de ideas, dentro de un mismo argumentación y razonamiento, es dependiendo quién lo esgrima, si es considerado bueno o malo. Entonces, pues esto definitivamente es una situación totalmente incorrecta. Viene en 1998, en el Estatuto de Roma, la creación de la Corte Penal Internacional. Y esto es muy importante porque la Corte Penal Internacional ha sido un fracaso de la humanidad, porque aproximadamente en 20 años, única y exclusivamente, han juzgado a 20, 30 personas y la mayoría, el 90% gente de color, cuando es visible de que crímenes de lesa humanidad, genocidio
y crímenes de guerra se cometen constantemente en agresión a pueblos, a naciones, y que realmente hablando, ese fiscal de la Corte Penal Internacional los deberían de correr porque no sirven absolutamente para nada. Porque, ¿cómo es posible que los que ejercen el derecho de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que son los principales vendedores de armas y que aparte son los que han provocado la mayoría de las guerras, pues ellos dicen, no, es que nosotros no nos sujetamos a los lineamientos y a la competencia de la Corte Penal Internacional, cuando la Corte Penal Internacional es un órgano autónomo, pero dentro del ente polifacético de las Naciones Unidas. Entonces, ¿cómo es posible que hayan firmado, después de la Liga de las Naciones, la Organización de las Naciones Unidas, y no respeten los lineamientos de armonía, de paz, de estabilidad en el mundo? ¿Por qué? Porque es obvio que esas grandes naciones son las naciones que han afectado tremendamente a la humanidad. Entonces, si ellos no están de acuerdo en respetar los lineamientos de las Naciones Unidas, la Carta Fundatoria de las Naciones Unidas, en base al artículo 6 de la propia Carta Fundatoria, pues deberían de expulsarlos. Y el tema del derecho internacional público debería tener coacción y coercibilidad. ¿Esto qué significa? Según la teoría de la potencia del acto de Santo Tomás de Aquino, es que el derecho como rama fundamental y primordial como abogado lo digo, de los ordenamientos que deben de regir las relaciones entre las naciones y los individuos, pues la característica fundamental del derecho es la coacción. Oye, ante cualquier situación de incumplimiento o de inobservancia, yo tengo supranacional la facultad de imponer mis propias determinaciones. Y a esto vuelvo a la cuestión de Palestina, porque bien es cierto que la Organización de las Naciones Unidas tiene más de 30 resoluciones en donde reconoce, y hasta aquí se termina la situación de quiénes son los legítimos propietarios de los terrenos de Palestina. La Organización de las Naciones Unidas ha establecido que los verdaderos dueños de esos terrenos que fueron arrebatados a sus legítimos propietarios mediante el decreto Balfour en 1948 son los palestinos. Entonces, ¿quiénes son los que realmente fueron despojados de sus terrenos? Pues fueron los palestinos. ¿Y a quién se les otorgó y a quién les dieron los terrenos? En una manera totalmente irregular y sin fundamento alguno. Pues son al Estado sionista, aunque hay alguna diferencia, lo que es Israel, los judíos y el Estado sionista, que no voy a entrar en ese tema, que aparte, pues no soy doctor en esa situación. Pero finalmente hablando, la esencia es en el sentido de que a los palestinos les arrebataron y les despojaron de sus territorios. Y cuando se defienden los palestinos, los acusan de terroristas. Y cuando agrede Israel, se dice que están ejerciendo su legítima defensa. Pues esto es una grandísima mentira. ¿Por qué? Porque no puede haber legítima defensa contra legítima defensa. Te lo digo como penalista. La legítima defensa es una circunstancia excluyente de responsabilidad penal en donde existe como causa de justificación que cuando a alguien de una manera inminente se le vulnere un bien jurídico tutelado por las normas penales, pues de una manera violenta y agresiva, pues tiene el derecho a repeler esa agresión. Y bien lo dijiste el otro día con Nicolás Moraz, de que hay una resolución
que inclusive ampara el derecho a defenderse en forma armada ante cualquier situación de incompetencia ante un Estado más fuerte. Y esto es la resolución 3070 de las Naciones Unidas. He de mencionar que como ser humano, pues evidentemente hablando, a ti, y lo has dicho 1000 veces en tu programa, y a todos que los has interrogado o los has dado entrevistas, pues todo mundo está en desacuerdo en que haya gente inocente de cualquier lado. Esto no podemos hacer una distinción en que vale más la vida de un niño palestino o la vida de un niño judío. O sea, evidentemente tienen el mismo valor. Y entonces, pues a cualquier persona que ve con estas tristísimas noticias de que hay afectación a los niños de un lado y a los niños de otro, pues no deja más que ponernos en consideración de que realmente hablando debemos de parar esta guerra, ¿no? Yo creo que Vladimir Putin tiene razón y los chinos tienen razón en que mientras no existan dos naciones en que puedan convivir relativamente en forma pacífica, reconociendo, aunque ya 134 países reconocen la soberanía de Palestina, que deben de coexistir las dos naciones para que ya no podemos seguir viendo estas masacres y estos genocidios, ¿no? Genocidas. Luego, en el año 2008, perdón, viene el nefasto 2001, pues una falsa bandera, está totalmente acreditado y nada más falta consideración que hubo dos torres. ¿Por qué motivo se cayó la torre de en medio? No tengo que esgrimir mayor argumentación más que esto fue un asunto de falsa bandera. Y de ahí pues se desató todo el problema en Afganistán, cuando la mayoría, entre comillas, de los tripulantes del avión pues eran de Arabia Saudita. Claro, 6 meses, 8 meses después se hizo el gasoducto en Afganistán, como todos sabemos, con los talibanes, que en principio Estados Unidos entró a combatir a los talibanes y luego, unos años después, Hillary Clinton, con unos antecedentes tremendos, reconoció que los talibanes y el ISIS fueron soportados y subvencionados por los estadounidenses. Con esto pues, no tengo más que decir en relación al asunto del 2001. 2008, viene la guerra de Georgia y de Ucrania. ¿Y qué es lo que sucede? Pues simple y sencillamente resulta ser que eran gobiernos prorrusos y se reconoce abiertamente que fue Estados Unidos los que subvierte esos gobiernos prorrusos y colocan a gobernantes que estaban afiliados o con afinidad al gobierno de los estadounidenses. Esto es muy importante porque el tema del 2008 es, de alguna manera, el tema que se va generando posteriormente con Ucrania. En el año 2014, el señor Putin decide, bien o mal, invadir Crimea, aunque hay circunstancias atenuantes, no excluyentes, porque pues, no podemos estar de acuerdo en que un país invada a otro. Esto pues, debe de hacer una dimisión en cuanto a algunos derechos, pero pues mediante otras fórmulas. Puede ser fórmulas políticas, formas de diálogo, pero creo que el hecho de emplear militares y ejércitos, pues evidentemente pues, todo el mundo pues, está en desacuerdo de esa situación. En el año 2020 aparece el COVID. Vuelvo a lo mismo, el estado profundo, un virus. Bueno, no voy a hablar del tema porque no te quiero generar problema en tu YouTube, mi querido, pero todos entendemos qué fue lo que sucedió con ese tema, ¿no? 2022, el tema de Ucrania. 2023, bueno, pues aquí tenemos
lo que yo te había dicho, en el sentido de que pues realmente la humanidad lo que quiere es estar tranquilo y no estar con la angustia de que en qué momento se desata un problema nuclear. Y para esto voy a permitirme leer algo que es la síntesis de uno de los libros que más admiro yo, que se llama Osama Tío Sam, del caricaturista mexicano Ríos, donde dice, como corolario, mi única duda es saber si Estados Unidos acabará con el mundo o si el mundo va a acabar con los Estados Unidos. Básicamente, mi querido Roberto, es lo que te quería comentar. No, pues, qué comentar, es toda una exposición de una investigación que tienes haciendo años y que sigues además investigando sobre esto y nos parece pues muy elocuente, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo. Y tengo varias preguntas, Guillermo. A ver, primero, has mencionado a este grupo de sionismo, al sionismo, que curiosamente está en ambos lados. Es decir, que esta ideología que se aplica, por ejemplo, en la segregación palestina, eh, es de mucho más atrás y está permeando las acciones y decisiones de los grandes poderes y corporaciones que gobiernan el mundo. Mira, déjame decirte una cosa. ¿Qué pensarías? Porque creo que no se le ha dado demasiada difusión, aunque que el mundo está solicitando una tregua en el asunto de la guerra, el conflicto entre eh, Hamas, porque no podemos decir que es un conflicto entre Palestina y el gobierno de Israel. Es una situación entre Hamas, que no gobiernan Cisjordania, simplemente están al frente del asunto de la Franja de Gaza, pero este asunto, el mundo está reclamando paz. Sin embargo, Estados Unidos, ejercitando su derecho de veto, resulta ser que dice no, no habrá paz en Palestina. Adelante con la guerra. O sea, esto es increíble. O sea, yo no quisiera pensar que el asunto este se vaya a desembocar en una situación tremenda y que los que estén hincados el día de mañana sean el gobierno norteamericano y el gobierno de Israel, y que países digan, no, 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 vamos a evitar un problema y vamos a solicitar que exista una tregua entre todos los que están en un bloque contra todos los que están en otro. Y de repente que saliera, por ejemplo, Rusia y que dijera, no, yo veto y quiero que continúe la guerra. Pues vuelvo a lo mismo, en el sentido de que pues es una verdadera cuestión totalmente ilógica e injusta, porque cuando tú eres creador de una gran injusticia, espérate, porque tarde o temprano te la van a cometer a ti. Entonces, eso por un tema. Por el otro tema, en el año de 1988-85 se presenta el director del Mossad y les dice a los de Qatar, oye, por favor, no dejen de apoyar económicamente a Hamas. Entonces, uno se pregunta, ¿qué realmente hablando eh, no fue una cuestión de falsa bandera en donde Netanyahu, próximo a poner un pie en la cárcel y con las más grandes manifestaciones de inconformidad por parte del pueblo judío, al que vacunaron inmisericordiamente hasta con 6, 7, 8 vacunas o inoculaciones, estaba el señor a punto de ir a la cárcel? Y la realidad de las cosas es que la historia nos ha enseñado que cuando un altísimo funcionario, el más alto funcionario, el más alto servidor de la República, del Estado, está en gravísimos problemas, para unir a todo su pueblo, pues crean un problema de falsa bandera
o crean una situación de guerra en donde no le queda de otra a la nación, a los ciudadanos de ese país, de pues, permanecer al lado del primer ministro. Entonces, realmente hablando, ahora acabo en la mañana, en la madrugada, de estar estudiando y veo que dentro de los militares, y parece ser que ha sido anunciado, dentro de los militares de Israel, hay muchos que están totalmente disconformes con la situación y que inclusive piensan renunciar o pedirle y darle a lo mejor un golpe de Estado a Netanyahu, porque realmente hablando les ha creado un problema a los judíos, pero verdaderamente impresionante. ¿Por qué? Y no nada más a los judíos, o sea, todo lo que está sucediendo y los ataques a las bases militares de Estados Unidos en varias partes del mundo, pues les ha creado un verdadero problema. El chiste es que despertaron a 1.000 millones de musulmanes, entre otros. O sea, vuelvo a lo mismo, estamos creando un verdadero monstruo y un apocalipsis que debemos de evitarlo y hacer el mejor de los esfuerzos para que este asunto se termine cuanto antes y no entremos a la famosa frase de MacArthur que decía que en la guerra las dos peores palabras que pueden existir es demasiado tarde. Entonces, eso es lo que a mi humilde petición debemos de guardar en el corazón de los habitantes del mundo, en el sentido de que evitar hasta lo imposible el pronunciamiento de esas dos palabras que pueden ser enigmáticas en muchísimo sentido. Ojalá no sea demasiado tarde, porque acuérdate que también hay un aforismo que dicen, matarán al que te matare y matarán al que te matase. Es decir, es una rueda de nunca acabar. Entonces, hay que terminar esta situación cuanto antes. El diálogo y la paz debe de imperar sobre cualquier otro argumento. Sobre cualquier otro argumento. Comprendo y lo dices con mucho corazón, que yo creo que eso es lo que falta también para esta voluntad, esta parte mágica que es la voluntad, que no la ves pero que la sientes, este corazón, para poder arreglar todos los asuntos geopolíticos que derivan en guerras, en matanzas, en sangre, en injusticia. Guillermo, si se nos escapa algo, por favor, gustas agregar algo que se nos escape, y si no se nos escapa nada, pues me gustaría tu conclusión al respecto de, bueno, y individuo por individuo, ¿qué hacemos? ¿Cómo detener ese odio a través de la historia? Porque resulta ser que los que inventaron o lo que se sacaron de la manga como la doctrina Monroe, como el destino manifiesto, pues ya se murieron. Sin embargo, pues sigue vigente como si siguieran vivos, por ejemplo. Y luego hay gente muy valiosa en cada país, pero luego se venden al dinero y entonces traicionan a su propio país y así pues es el cuento de nunca acabar, porque si alguien quiere justicia contra el imperio que aplasta, pero luego el imperio llega y compra y hay gobernantes corruptos que te mienten, o no corruptos, simplemente que por conveniencia te mienten y no hacen lo que tienen que hacer, pues el círculo seguirá siendo eterno. Tu conclusión con respecto a esto, si es que no tienes más cosas que agregar que se nos escapen, por favor, Guillermo. Mira, la primera conclusión es que se tiene que reorganizar la desorganización de las Naciones Unidas, porque mientras no exista un parámetro supranacional en donde exista y puede existir ante el incumplimiento o ante la inobservancia del derecho, que exista la posibilidad de imponer las sanciones respectivas a efecto de obligar a las naciones a que respeten ese ordenamiento jurídico. Eso antes que cualquier cosa.
Es importantísimo de que existan esos pedimentos en la Asamblea General de las Naciones Unidas para que las determinaciones del máximo órgano supranacional que existe en el mundo puedan ser respetadas y valoradas, en donde se valore a cada nación un voto y que sea totalmente democrática las determinaciones que se tomen y que no exista el derecho del veto, porque no tiene por qué existir el derecho del veto, porque es obvio que siempre habrá impedimento, porque unos siempre vetan lo que hacen otros. Entonces, esta situación es un instrumento jurídico de plena invalidez y de muy poco sustento legal y de raciocinio. Déjame interrumpirte ahí, déjame interrumpirte ahí, Guillermo. Dijiste el derecho de veto. Eso del derecho de veto se me hace profundamente racista, clasista, porque quiere decir que solo claro. cinco países son los que son los sabios del mundo, ¿no? Y todos los demás, ¿qué, no? Tremendo, gracias. El punto 2, perdóname. Así es. Y la otra pregunta, Roberto, ¿cuál era? Sí, ¿qué hacemos con toda la corrupción o toda la falta de valores de los gobernantes? Porque pues la gente que tiene el poder, la gente que controla la élite financiera, siempre va a ir a los países, digamos, menos beneficiados y va a encontrar resistencia o va a encontrar gente que pida justicia, pero luego los compra con dinero. Entonces ya no solo es el problema de las grandes élites, sino también es el problema en nuestro país, en nuestros países, en todos los países que están o estamos subyugados a esas decisiones, que tengamos líderes corruptos o líderes que se vendan y que no tengan el valor y la valentía de enfrentarse para que haya algún día justicia. No, simplemente agachan la cabeza y hay muchísimos. Mira, Roberto, vamos a platicar del asunto de Europa. Realmente hablando, es muy triste y deleznable la actitud de algunos jefes de Estado, por ejemplo, como Alemania, como Francia, como España, como inclusive propia Inglaterra, Italia, deberían de por lo menos tener la dignidad de lo que hace poco dijo el presidente de Yugoslavia, y dijo, oiga señores, aquí lo que necesitamos es estabilidad y necesitamos paz. Tan importantes son los muertos de un lado como tan importantes son los muertos del otro. Vamos a darle sentido y seguridad al mundo. Eso es una decisión de un presidente que evidentemente está preocupado por sus connacionales. ¿Por qué? Porque lo dijo Vladimir Putin. Los europeos, cuando pusieron las sanciones, se están dando un balazo en el pie. Y nada más en el asunto de Ucrania, te puedo decir que estaban a 15 euros el manejo del gas. Hoy día está a 300. Entonces, ¿y ese negocio para quién va? Pues para los jefes del gobierno norteamericano. Entonces, ¿cómo es posible que la humanidad no se dé cuenta? Claro, hay una censura tremenda, pero ¿cómo es posible que la humanidad no se dé cuenta ante el macabro de todas las políticas y las previsiones dictatoriales de un grupo elitista que está conformado por el grupo Bilderberg, por la Comisión Trilateral, por el grupo de los 300, por el Club de Roma, y, en fin, el grupo de ellos. Y por el otro lado, pues tenemos al grupo, por así decirlo, de los BRICS, que básicamente sabemos bien que están luchando por la implementación de un sistema financiero para ver cuál es el que debe de prevalecer, en atención a que, como sabemos que el dólar no tiene ningún respaldo y que ya las naciones no aceptan los famosos bonos del Tesoro norteamericano y que también están creando su propio sistema financiero internacional, que es el sistema cuántico, pues ¿para qué?
pues para que no sea el gobierno de Estados Unidos, vía la Reserva Federal, quien imponga en forma inclusive arbitraria y no discrecional sus propias determinaciones. Entonces, la situación que se originó de la Reserva Federal, es lo que estamos viviendo ahorita. Y quien no quiere entender eso, pues es un ciego. Y pues tiene que abrir los ojos y darse cuenta de realmente hablando y poner en contexto lo que ha estado sucediendo con la humanidad. Y decir, vamos a poner las cartas abiertas. Pero esto es lo que realmente ha sucedido. Entonces, si me dices, como seres humanos, ¿qué tenemos que hacer? Informarnos y luchar y conversar y comunicar a efecto de que no volvamos a vivir lo que hemos vivido durante 250 años que lleva de existencia la nación norteamericana, 247. Entonces, yo creo que vamos a poner todo en balanza, vamos a crear una verdadera multipolaridad, vamos a encontrar, evidentemente, dentro de los sistemas políticos hay cosas buenas y cosas malas, como lo dije al principio de la charla, pero lo que es más importante es poner en la cúspide de la pirámide al ser humano. Todo debe de fundamentarse en apoyar al ser humano. Pues muchas gracias, y en esa idea creo que es importante regresar a Sócrates, ¿no? Cuando le da la importancia y el peso al ser humano y a la protección de sus derechos, y sobre todo de sus derechos de pensar, de accionar, la libertad. Muchísimas gracias, Guillermo. Sabemos que vas de viaje y que siempre tienes viajes y que andas recorriendo países o pueblos o ciudades, y bueno, pues te vamos a esperar con más de tus investigaciones y con más de lo que recolectes, reflexiones e investigues. Muchísimas gracias, Guillermo, y bueno, pues esto es, creo que, muy importante para acrecentar la conciencia. Y hablando de manifiesto del yo soy el mejor, o del destino manifiesto de Estados Unidos, o de la doctrina Monroe, no hay destino manifiesto, y si lo existiera, pues yo creo, Guillermo, y no estarás en contra, que si existiera el destino manifiesto estaría en todos y cada uno de los habitantes de la tierra, porque la divinidad está en la creación y en el respeto de la vida, como lo dice el manifiesto de Estados Unidos, sí, pero en la vida de todos y no en la destrucción de ella misma. Nos vemos, gracias, y que estés muy bien. Lo último en relación a este tema, mi querido Roberto, ¿sí? Si el problema deja de estar aquí, hay que ponerlo aquí, y entonces se van a empezar a resolver las cosas. Muchísimas gracias, un abrazo, Guillermo, gracias, y a todos ustedes que nos ven en cualquier parte del mundo, muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima.